Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Amigos Insignificantes. El día de hoy vamos a traer un tema que justamente ha sido taquillero, así que si ustedes quieren saber de qué se trata este episodio, quédense. Yo soy Rubén. Y yo soy Ornella y juntos somos Entre Amigos Insignificantes. Y bien, el tema de este video justamente es en torno a esta película de Michael y el tema por lo que decidimos que íbamos a hablar sobre crecer para cumplir los sueños de otros. Queda mucho en sintonía con lo que tú ves en esta película que se retrata. No sé si tuviste la oportunidad de vértela en todo caso. Pero sí sé algo de la historia. Pero sí has escuchado mucho de la historia de Michael Jackson en todo caso. Que creo que la película logró reflejar lo que en muchas ocasiones también nos pasa a todos nosotros y a muchas personas más en esta industria también artística, el que todo el tiempo nos vemos, no quiero decir constantemente forzados a cumplir los ideales y los sueños de los padres o de nuestros familiares, pero la mayor parte de las ocasiones nos topamos esto, que estamos haciendo lo que otros esperan y desean de mí, más no es lo que yo en concreto deseo o anhelo. Claro, igual partamos de la idea de que él desde muy pequeño está obligado a muchas cosas, ¿no? Claro. Yo, la película que vi de él fue la que salió en los 90, creo que en mi época fue la primera película, que para mí era horrorizante la forma en cómo era castigado, cómo era obligado, un poco más él y sus hermanos. Y creo que esto sería como la exacerbación de lo que pasa en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque creo que como hijos, que muchas veces por querer cumplir lo que papá y mamá quieren, nos perdemos en ese deseo y volvemos a repetir cosas que nuestros padres cometieron, pero como un acto inconsciente, ¿no? Claro, y yo creo que algo conflictivo de todo esto es muchas veces tampoco tienen una opción, porque lo veía en otros personajes, no solo pues artísticos o por la parte de actores también. Mediáticos. Exacto, sino también los atletas o competidores que también están en este mundo y lo toman justamente en referencias también porque han hecho películas y un poco se retrata esto, el cómo no hay ni siquiera una opción para este niño que está justamente en crecimiento, que está viviendo sus infancias, descubriendo sus placeres, lo que desea o anhela de este mundo, sino que de pronto es que si no lo haces, ya sabes lo que va a pasar. Claro. Entonces es una crianza que te obliga y no te da opciones y te cierra más caminos también. Y no te da la posibilidad de ser un niño. De habitarte. Exacto, justamente porque cuando eres niño creo que no piensas en hacer dinero, no tienes la preocupación de ser famoso. Bueno, ahora mantener, creo, una familia. Exacto, como no te vuelve o no piensas en la excelencia. Decía el otro día alguien que me comentaba que una niña le reclamaba el apellido del padre y yo decía entre mí, una niña no reclama esas cosas, ¿no? Una niña reclama más bien la presencia del padre. Claro, el papá te extraño, Exacto. el papá ven a jugar. Pero no dame el apellido, ¿no? Que es como, porque no hay esa necesidad como tal del niño. Y es que el niño no llega a esa conclusión tampoco. Exacto. Por sí solo. No es como que él llegó al mundo y a los 5 años sabe que no tiene apellido. Exacto. Porque de paso, ¿quién le enseña o le brinda este lenguaje al niño para incluso aprender a nombrarse? Y ese significado de decir qué significa el apellido para esta persona. Y ahí es cuando yo me doy cuenta muchas veces en que siempre el deseo propio siempre va a estar intervenido por alguien, siempre va a venir trazado por el deseo de otro. Y por ejemplo en la película, que en esa época yo la vi, era muy visible el hecho de que sí, hay quienes justifican el hecho de que el papá por querer hacerlo excelente, porque se volvió, gracias a esto se volvió lo que se volvió, sí, pero dejó de ser niño, o sea, dejó de vivir lo que se tenía que vivir, dejó de habitarse, decías tú, de alguna forma en que tenía que hacerlo en su manera. Y ojo, no estoy tampoco satanizando al padre. Claro. Como cada quien, decíamos en algún momento, cada quien es padre como cree que debe de ser y no hay un manual. Pero creo que también es importante escuchar las infancias. Creo que las infancias no tienen la obligación de poder o de querer mantener a una familia, un estatus, o por último, querer ser alguien que los padres quieren que sean, no él mismo.
como tal. Y yo creo que algo que podría sonar conflictivo es que sí, quizás si no hubiese tenido este padre tan castigador, este padre tan, diría, como tosco como fue, ¿ya? Tal vez no existiera esta leyenda que es en la industria justamente, porque Michael tiene obviamente toda una trayectoria desde que yo soy pequeña y crecí obviamente viendo, escuchando, y obviamente a partir de su partida queda toda la historia de esta leyenda. Mira que hasta el día de hoy se sigue hablando de él, siguen reproduciendo su música, siguen haciendo varias cosas en función de su nombre. Pero puede ser que si no hubiese tenido este padre, no sería quien es, pero también quién pudo haber sido en su vida. El reemplazo de esta también igual. Claro, pero quién pudo haber sido él en su vida según lo que él hubiese querido ser, porque él trataba de vivir sus infancias en edades que no eran apropiadas. Él trataba de socializar o tener vínculos con niños, que al final también lo llevó en un conflicto, si tú te recuerdas todas las acusaciones que también se hacían. Entonces tú ves, incluso en la película lo retratan, estas amistades o esta forma también de vincularse terminaban siendo los animales. Quien tampoco, él mencionaba, es como, no me piden un autógrafo, no me piden como... Es lo más humano que encuentra. Y qué feo al final del día pensar que algo más humano que un humano termina siendo un animal. Exacto. Ahora, yo también me pongo a pensar, y tú te das cuenta, si haces una lectura un poquito más clínica, de esta gente que tiene una vida expuesta, como artistas, famosos, deportistas. Justamente quienes son muy excelentes, la mayoría, por no decir todos, han pasado por este proceso, ¿no? Parece ser que el dolor tiene que ser parte del proceso para ser excelentes, y creo que es un discurso que cambiar. El otro día veía que un video de alguien que mencionaba que hay que cambiarle el significado de las cosas y mostrar la imagen de un padre con una correa que se sacaba, el cinturón que se sacaba del pantalón, y el niño lo veía, pero el niño se acercaba al padre y no era con el afán de golpearlo, sino le hacía una hamaca con el cinturón y jugaba con él. Entonces yo creo que las significaciones probablemente para ciertas generaciones una, pero para otros no. Y de mucho tiempo atrás se viene creyendo que siempre vas a ser una buena persona si eres muy estricto como padre, porque antes los padres eran muy estrictos, y se creía que eso apuntaba a ser correctos, a ser excelentes, a ser mejores personas, y no hay un reemplazo, o más bien no hay una suplencia de cómo ser padre en ese lugar. Claro. Entonces, un poco para ir cerrando el tema, ¿tú qué piensas, qué opinas en función no solamente de Michael Jackson, sino en función de las infancias en general, ¿no? Como el dejar de ser... El dejar de ser un niño y ser un adulto en destiempos, es lo que veo. Yo sí pienso que todo adulto debe ser consciente que no es quien, por más de que sea un padre o por más de que veas que tiene un gran talento tu hijo, no creo que hay que sacrificar estas etapas porque no sabes qué también le estás quitando, qué pudo haber sido propio de él, qué caminos pudo haber decidido también ser, porque al final decidimos ser algo por la presión del medio y nunca sabremos como con totalidad si esta persona realmente fue feliz o no con lo que le tocó. Obvio que los resultados son magníficos, que uno diría, ¿cómo te puedes quejar? Pero sí puedes, porque al final no fue a ti a quien te arrebataran algo, fue a esta otra persona a la que le quitan algo que se lo merecía, como cualquier niño. Es que se puede tener todo lo que tú quieras, pero si no se tiene a sí mismo, pues de nada sirve, porque no vas a poder habitarte, vivir o disfrutarte de todas esas cosas, exacto, también en las cosas que has construido también. Y creo que eso es importante, ¿no? Es importante reconocer cuáles son tus tiempos, bajo el deseo de quién estás moviéndote y cuáles son esas cosas que te permiten ser frente al círculo, al vínculo o en el medio en el que te desenvuelves, no como un afán de victimizarse, sino más bien como hacerse más responsable de que hago cosas, me hago responsable de esas cosas, pero también he logrado ciertas cosas porque dejé de hacer otras. Claro. Y eso es lo más importante al fin y al cabo. Recuerden que estos episodios están siendo grabados gracias a Más 39. Estamos aquí en Más 39, recuerde que es un lugar donde usted puede venir a comer, pasarla rico y nada, especialista en comida italiana. Así es, y vino, si alguno quiere venir y tener una noche así de relajación, de conversaciones o chismecito time con sus amigas o amigos, pues este es un lugar ideal y acogedor, así que no duden en venir y en seguirlo también en todas sus redes sociales. También vayan a seguirnos en todas nuestras redes, estamos como Entre Amigos y Significantes. Vayan a suscribirse, darle like, compartir, comentar. ¿Qué más?
Nada más. Activar la campanita, Sí. activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Algo más que decir para cerrar? El ámennos, Óyennos. pero no nos ignoren. Yo soy Rubén. Y yo soy Ornella y juntos somos Entre amigos insignificantes.